Bueno, para mí es un placer estar a vuestro lado un sábado más. Agradezco tanto a Octavia como a Guillermina el bello canto, el corazón que lo han abierto y han desparramado por ahí las notas, la melodía. También al Rapsoda que tenemos aquí, que nos impresiona siempre con su poder. Así que sí. Cuando estaba sentado ahí miraba, me vino a la mente esa parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró su semilla y la sembró en su tierra. Y en realidad, ¿quién es el sembrador? Es Dios. ¿Y la semilla cuál es? Es el Evangelio, es su palabra. Y su terreno, su campo, ¿cuál es? Es la iglesia. Así que yo me decía, Señor, qué bonito que podamos hacer realidad una parábola y venimos a tu terreno. ¿Para qué? Para recibir esa preciosa semilla que tanto necesita nuestra vida. La única condición que Dios nos pide es una: no te distraigas, porque esa semilla puede caer en diferentes terrenos. Y la buena tierra es cuando la persona lleva el corazón abierto y la mente abierta, porque en realidad lo que venimos es alimentarnos de algo grandioso, que es la palabra de Dios, esa palabra que siempre va asociada con la vida. Y hemos estudiado en la escuela sabática qué gran misterio la vida, que es capaz de coger y una estatua inmóvil, Dios le da el soplo de vida y de pronto todo se reconfigura de tal forma que esa estatua se convierte en un ser humano. Y eso es lo bonito, eso es lo que Dios desea para nosotros, que salgamos de este lugar vivos, no estatuas. Yo siempre le pido, Señor, ayúdame a poder transmitir lo que tú me inspiras. Quiero deciros que yo he disfrutado mucho preparando el tema de hoy. Siempre uno descubre cosas nuevas. Y uno no puede por menos que decir, Señor, es posible que todavía tu palabra tenga tantos misterios que a pesar de tantos años que llevamos leyendo, estudiando, investigando, todavía podamos seguir descubriendo cosas que nos tocan. En esta mañana vamos a hablar de un mandamiento que conocemos todos, pero que no cumplimos ninguno. ¿Qué mandamiento es ese? Es el texto que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ya veis que es un texto que cuando uno lo lee suena fuerte, suena hasta mal. ¿Qué mandamiento es el que vamos a hablar en esta mañana? Lo vamos a desmenuzar. Pues es este mandamiento de aquí, es el mandamiento que dice: no juzguéis. Y como bien sabéis todos, este no es un mandamiento que esté explícito en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Pero ese es un mandamiento que está implícito en uno de los mandamientos del Decálogo, el sexto. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? No matarás. No harás daño a tu prójimo. Así que vamos a estudiar este mandamiento. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es aclarar. Porque ya sabéis lo que dice el dicho.
Cuando las cosas se aclaran, se ven. Y cuando las cosas se ven, se entienden. Así que vamos justamente a aclarar ese mandamiento. La segunda cosa que vamos a hacer, la segunda parte del sermón de esta mañana, va a consistir en tratar de descubrir qué fue lo que Jesús intentó decir con ese no juzguéis. Así que nos adentramos en el primer punto. Vamos con las aclaraciones. Fijaos. No te tapo, ¿verdad? Vale, es que me pongo aquí porque también están mirando allí y si me pongo allí no ven aquí. Así que me pongo aquí en un extremo. Bueno, vamos a hacer 3 aclaraciones que son muy pertinentes. La primera aclaración es esta. ¿Por qué el Señor nos dice que no juzguemos? Y tenemos que decir que esa razón, o la razón que Jesús tenía, es porque aunque a nosotros nos parezca que nosotros cumplimos con ese mandamiento, en realidad lo incumplimos, lo transgredimos y además muchísimas veces. ¿Y sabéis por qué lo transgredimos? Porque tenemos todos una tendencia natural a juzgar, a ver los defectos, los fallos y los pecados que cometen los demás. Pero nos cuesta mucho más ver las virtudes, los éxitos y las luchas que tienen esos demás. Segunda aclaración. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿En qué ámbito tenemos que aplicar esto? ¿En el cielo o en la tierra? Es decir, es que el texto lo que nos está diciendo es que si tú vives en esta tierra sin juzgar, luego en el cielo no serás juzgado. Y la respuesta es no. El texto no dice nada de esto. El texto lo que dice es que ese texto se aplica a la tierra, porque nos habla de cómo funcionan las cosas aquí abajo. De las cosas de arriba se encarga Dios. Nunca lo pondrá en tus manos. Así que, ¿dónde se aplica eso de no juzguéis y no seréis juzgados? Y tenemos que decir aquí en la tierra. Tercera aclaración. Es un principio que deberíamos tener siempre en cuenta. Cuando tú te pongas a leer la Escritura, tú tienes que tener en cuenta este principio, nunca lo olvides. Es este: hay textos que no necesitan ser interpretados. ¿Y por qué no necesitan ser interpretados? Porque son textos absolutos. Dicen lo que dicen y no hay más. Vamos a poner un ejemplo para entender lo que estamos diciendo. Si tú vas a 1 de Juan 4:8 te encontrarás con una definición de Dios. Dios es amor. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos ama y nos ama a todos. Este texto, ¿qué interpretación necesita? Ninguna. Así que nadie tiene el derecho a decir, espera, Dios te ama si tú eres obediente. Dios te ama si eres un hijo fiel. Dios te ama si en realidad le rindes pleitesía y obediencia. Perdona, es un texto que no necesita ninguna interpretación. Dios te ama al margen de cómo te portes tú. Textos absolutos, no necesitan interpretación. Pero en la Escritura hay otros textos que sí que necesitan ser interpretados. Porque si no lo haces, ¿sabes lo que te ocurrirá? O no lo entiendes, o lo que tú crees entender, lo entiendes mal. Y el texto que tenemos para estudiar en esta mañana pertenece al segundo grupo. Así que cuando leemos no juzguéis, es un texto que necesita ser interpretado, porque si no, repito, o no te enteras de lo que está hablando, o tú lo entiendes muy mal. Así que lo que vamos a hacer en este momento es justamente interpretar el término no juzguéis. ¿Qué es interpretar? ¿Es aclarar o es explicar para que quede claro?
Y sabéis que esto, lo primero que tenemos que decir es que no es un mandamiento absoluto. ¿Eso qué significa? Que hay cosas que no podemos juzgar, pero hay cosas que sí que podemos juzgar. Yo iría más lejos, hay cosas que sí que deberíamos juzgar. Y yo voy a hablar de 3 cosas que deberíamos juzgar. Y son estas 3 cosas. Nosotros podemos juzgar hechos, nosotros podemos juzgar doctrinas y nosotros podemos juzgar intenciones. Y vamos ahora a hablar de cada una de estas cosas para poder clarificar todo esto. ¿Por qué nosotros podemos juzgar hechos? Porque así nos lo dice la Escritura. La Escritura, ¿sabéis?, nos dice de forma muy clara de que no es lo mismo la luz que las tinieblas. La luz y las tinieblas, la Biblia nos lo presenta como 2 conceptos antagónicos. Y el texto bíblico que lo justifica es este. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo tiene o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Son cosas antagónicas. En realidad, la Biblia, ¿qué es lo que me está intentando decir? Que hay en esta vida cosas buenas y hay cosas que están bien. Pero también en esta vida hay cosas malas y cosas que están mal. Es nuestro deber como creyentes establecer la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Pero para establecer esa diferencia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que juzgar. ¿Por qué tenemos que juzgar doctrinas? Bueno, lo primero que vamos a hacer es clarificar qué es una doctrina. Una doctrina es una creencia que tiene que ver con Dios, con la verdad o con la salvación. Y ahora sí, ¿por qué tenemos que juzgar doctrinas? Pues también porque la Escritura así nos lo dice. Fijaos, la Biblia nos dice que hay doctrinas que son buenas porque vienen de Dios, pero hay doctrinas que no vienen de Dios, que vienen del diablo. El texto que nos sirve para justificar esto es este, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que la Escritura lo que me dice es que hay doctrinas buenas y hay doctrinas malas. Y es deber del creyente marcar la diferencia que existe entre lo uno y lo otro. ¿Cómo se hace eso? Para hacer eso tenemos que juzgar. Y ahora entramos en el tercer punto, que es el más delicado de todos. Podemos juzgar las intenciones. ¿Y sabes por qué es el más delicado de todos? Porque todos tenemos aquí dentro que si hay una cosa que no se puede juzgar, son las intenciones. Bueno, esto es cierto, pero no totalmente cierto. Por eso hay que clarificarlo. Fijaos, ¿por qué podemos juzgar las intenciones? Porque la Escritura nos lo dice así. La Escritura, desde el principio de la Iglesia, ya nos menciona que existió el trigo y la cizaña. Y el trigo y la cizaña son antagónicos. El texto que he escogido es un texto de Pedro donde dice: habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, ¿qué hace la cizaña? Destruir. Están en la iglesia, pero lo que intentan es generar todo tipo de problemas. Ahora fijaos, ¿qué es el trigo? ¿A quién representa el trigo? A personas pecadoras, pero con buenas intenciones. ¿Y a quién representa la cizaña? A personas que aparentemente son buenas, pero en el fondo son malas, porque tienen malas intenciones. Es deber nuestra diferenciar ambos grupos. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer eso tenemos que juzgar. Ahora fíjate bien, porque ahora viene la aclaración. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a la gente que tiene buenas intenciones, a la gente que es trigo. Pero sí que debemos de juzgar a los que tienen malas intenciones.
Y quizás alguno diga, sí, pero pastor, ¿cómo sabemos nosotros que alguien tiene malas intenciones? Perdonadme. Una cosa es cuando uno se equivoca en algo y otra cosa es cuando alguien va a hacer daño. Tú no sabes diferenciar. La diferencia está en la actitud. Fijaos, Pedro lo dice de esta manera, pero si tú vas a Pablo, Pablo es mucho más rotundo. Pablo dice, si alguno os predica un evangelio diferente al que os hemos predicado nosotros, sea anatema. ¿Qué significa ser anatema? Echadlo fuera. No lo tengáis en la congregación. Apartaos de él. Para eso hay que juzgar. ¿Sabes que cuando una persona viene encubiertamente a hacer daño, rápidamente uno se da cuenta? Porque cuando uno comete un error, imagínate que produce un daño en la iglesia, pero se da cuenta, ay, me he equivocado, ¿qué hace? La reacción es, ay, perdón, ay, no, pero yo no quería, y se acabó. ¿Qué ocurre cuando una persona viene a la iglesia y siempre genera problemas, discusiones, siembra dudas y siembra divisiones? Una vez se puede equivocar, pero una vez, otra vez, perdóname. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona trae un malo espíritu que lo único que hace es destruir. Y nosotros tenemos el derecho de juzgar a esas personas que tienen esas intenciones. ¿Qué ocurre si no juzgamos? Fíjate, si nosotros no juzgamos hechos o doctrinas o intenciones, el gran problema con el que nos vamos a encontrar es este, que la verdad estará tan mezclada con el error que nadie sabrá qué es verdad y qué es mentira. Por eso los juicios, cuando vienen marcados de acuerdo al planteamiento bíblico, claro que tenemos derecho a juzgar, pero no todo. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte. ¿Qué tiene la segunda parte que no tiene la primera? La primera parte solamente es aclarar conceptos. La segunda parte tiene una cosa muy buena, y es que nos adentramos en el porqué o los porqués. Permíteme que haga un pequeño paréntesis. ¿Tú quieres ser obediente a Dios? Tú entonces necesitas conocer el por qué Dios te dice que hagas algo o que no hagas algo. Cuando un creyente no conoce los porqués, tiende a desobedecer. ¿Y sabéis por qué? Porque todos somos rebeldes. No nos gustan que nos prohíban algo que nos gusta y no nos gusta que nos digan que hagamos algo que no nos gusta. A menos que descubramos qué es lo que hay detrás de la prohibición. Porque cuando tú descubres que Dios no es caprichoso y si te dice no juzgues, te lo dice porque las consecuencias que tiene si juzgas van contra ti, entonces uno que es inteligente y egoísta, aunque sea por egoísmo, dice no lo voy a hacer. ¿Por qué? Hombre, porque no quiero lo que viene a continuación. ¿Entiendes? Esto es muy importante, conocer el porqué de las cosas, para que entendiéndolas puedas actuar en consecuencia. Segundo, la segunda parte es la más importante también, porque aquí no vamos a quedarnos simplemente en el texto, vamos a descubrir el mensaje y verás la profundidad que tiene. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que voy a hacer, voy a poner el texto con el que hemos comenzado. Fíjate, desde lejos, sin entrar en los detalles, sin leer, ¿qué te sugiere este texto? Primero, que es muy largo. Y los textos largos ya impiden que sean leídos. Y aquello que se lee de mala gana o rápido por cumplir, es que no te vas a enterar de nada. Porque así visto es un texto que no te dice nada. Ahora, si nosotros en lugar de poner el texto así, lo ponemos de esta manera, entonces nos empieza a decir algo. Repito, desde la lejanía. Lo que nos está diciendo es que el texto que parecía toda una pelota unida, junta,
en realidad se compone de 3 partes diferentes. Y cuando uno ya se pone a mirar cada parte, porque ya no tenemos un texto grande, sino muy pequeñito, fijaos lo que empezamos a descubrir. ¿De qué nos habla la primera parte? De la importancia que tiene el llevarnos bien con los demás. Y la segunda parte nos habla de cómo funciona el cerebro de una persona. Y la tercera parte nos habla de muchos de los sufrimientos por los que tenemos que pasar, que no tendríamos que pasar. Y cuando tú te pones a analizar cada una de las partes, ¿sabes lo que descubres? Que están estrechamente vinculadas, de forma que una depende de la anterior. Es decir, ¿sabes por qué muchas veces tú sufres? Porque tu cerebro no funciona bien. ¿Y sabes por qué tu cerebro no funciona bien? Porque tu relación con los demás no es buena. Y uno es increíble cómo empieza, cuando te metes dentro, empiezas a descubrir cosas interesantísimas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros ahora vamos a coger y vamos a analizar cada una de estas 3 partes y veréis lo que vamos a encontrar. Así que vamos a coger este texto y le vamos a poner aquí, solito. Y ahora lo leemos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿De qué nos habla este texto? Nos habla, bueno, primero clarificar lo que ya hicimos antes. Este texto se aplica aquí abajo. Nos habla de cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Y este texto, fíjate, nos habla de una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Algo que deberías conseguir. La sed es una necesidad. Bueno, el agua es una necesidad para paliar la sed. El hambre es una necesidad. Comer es una necesidad que te palía el hambre. Bueno, aquí se nos está hablando de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Que necesitamos tener vidas tranquilas, apacibles, sosegadas. Esto es una necesidad imperiosa. ¿Cómo se consigue eso? Y Jesús nos lo dice: deja de juzgar a los demás. Porque cuando tú no lo cumples, la vida tuya se te complica. Pero yo no entro ahora en ese detalle. Simplemente, ¿quieres tener vidas tranquilas? Deja de juzgar a los demás. Y esto es lo que nos dice el texto. Pero sabéis que cuando uno se pone a investigar la palabra de Dios, en la teología hay 2 niveles de estudio. Uno es el nivel superficial, es donde se encuentra el texto, pero otro es el nivel profundo. ¿Y qué es lo que se encuentra ahí? El mensaje. Las personas que solamente estudian la Biblia a nivel superficial solo conocerán texto, pero se pierden el mensaje. Porque el mensaje está en lo profundo, no en la superficie. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, profundizad en ellas, para que descubráis no solamente el texto, sino también el mensaje. Así que nosotros vamos a hacer lo siguiente: el texto está bien, pero nos interesa descubrir el mensaje, así que vamos a poner cuál es el mensaje. Y el mensaje nos habla de una gran necesidad. ¿Y cuál es la necesidad que tenemos como creyentes? Esa necesidad tiene que ver con la misión. ¿Cuál es la misión más importante que puede realizar en este mundo? Es salvar. Nosotros somos instrumentos de salvación. Nosotros estamos aquí para ayudar a Dios en ese proceso de salvar. Ahora, ¿cómo se salva? Porque nosotros creemos que se salva simplemente hablando de Dios. Y amigos míos, aquí nos equivocamos. Para poder salvar a alguien, tú antes tienes que redimirle. ¿Y qué es eso de redimir? Es quitarle las cadenas que le impiden entrar en la salvación. Redimir es liberar a la persona de las trampas del pecado. Redimir es liberarle a las personas del peso que llevan
por vivir en un mundo como el nuestro. ¿Cómo se redime? Y Jesús nos lo dijo: deja de juzgar a los demás. Y ahora vamos a poner dos ejemplos para que entendamos bien lo que la palabra de Dios intenta decirnos. Vamos a poner un ejemplo bíblico y un ejemplo de la vida real, para que veáis que funciona, no solamente en la Biblia, sino también en la calle, aquí. La Biblia nos habla de que un día Jesús paseó por la ciudad de Jericó y allí se encontró con un hombre subido en un árbol y además bajito de estatura. ¿Recordáis cómo se llamaba ese hombre? Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Sabéis que los publicanos tenían dos problemas? Eran considerados traidores y eran considerados ladrones. Traidores porque trabajaban para los paganos, para los romanos. Así que alguien que apoya al enemigo se le llama traidor. ¿Y por qué eran ladrones? Porque ellos que cobraban los impuestos cobraban más de lo que tenían que cobrar, porque así se enriquecían ellos, pero empobrecían al ciudadano normal. Bueno, ahora fíjate, Jesús pasa por la ciudad y de pronto se para delante de ese hombre publicano que era Zaqueo y le dice esto: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Muy bien, ¿cuál fue la reacción de toda la gente que estaba allí? Había un gentío, si lees el texto verás que había mucha gente. ¿Cuál fue su reacción? Su reacción fue esta: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fíjate que estamos viendo reacción de Jesús, reacción de los testigos, y ahora vamos a ver la reacción de Zaqueo. Y entonces Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces Jesús cierra el ciclo diciendo esto: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora yo te hago una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre Jesús y el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de los creyentes? Y si te fijas bien, la diferencia está aquí. Jesús nunca juzgaba a las personas. Y cuando uno no juzga, uno redime. Y cuando uno redime, quita las cadenas para entrar en la salvación. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y en todo lo que haya defraudado 4 veces más. ¿Tú te das cuenta, hermano, cómo funciona esto? Si Jesús le hubiese dicho: ay, Zaqueo, Zaqueo, tú eres un mal hombre, eres un traidor y eres un ladrón, vete aprendiendo, vete al templo, ora, hazte buena persona, que Dios te quiere salvar, ¿qué habría pasado? No habría pasado nada. Pero resulta que Jesús no se presentó de esta manera. ¿Sabes que cuando Jesús le dijo: es necesario que yo hoy pose en tu casa? Jesús le estaba tratando como un amigo. Y eso le llegó tan hondo. Todos le criticaban, pero llegó Jesús y no le criticó, no le juzgó. Y ese hombre dijo: Señor, cambio mi vida. Jesús redimió. Y al redimir le quitó las cadenas que le impedían entrar en la salvación. Contamos un hecho de la vida real. Esto sucedió en una de las iglesias de Zaragoza donde yo estuve de pastor. Me lo comentó el anciano de iglesia. Fijaos lo que sucedió. La experiencia versa de muchos años atrás, de los años 70. En los años 70, la Iglesia Adventista Española, hablo de lo que yo conozco, no de otras iglesias de otros países, era muy rígida, muy estricta y muy exigente.
Por fumar te borraban, por beber alcohol te borraban, por ir a una discoteca te borraban, una mujer si llevaba una minifalda le borraban. Es decir, estamos, aceptando una realidad. La Unión Española, la Iglesia Adventista Española, en los años 70, era mucho más cerrada, mucho más exigente y mucho más, no sé, porque por cualquier cosa te borraban. Un día, el anciano iba por Zaragoza y vio a un diácono fumando. Y el diácono se dio cuenta que el anciano le había visto. Así que el diácono dijo: mi madre, cuando vaya a la iglesia ya sé lo que me va a pasar. El pastor me va a llamar, me va a llevar al consejo y me van a borrar. ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando fue a la iglesia, el pastor le saludó y no le dijo nada. Y cuando vio al anciano que le había visto fumando, en lugar de decir: oye, le abrazó, hermano, ¿cómo te encuentras? Que Dios te bendiga. No solamente le abrazó, sino que le demostró que le quería. Le demostró aprecio. Y este diácono se quedó porque no se lo esperaba. Bueno, este hombre, el diácono, al cabo de unas semanas, en una reunión de iglesia, dio su testimonio. El anciano fue, yo no le conocí, el anciano fue el que me lo contó todo. ¿Y sabéis lo primero que dijo delante de toda la asamblea? Quiero deciros que me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia como esta. Porque he sentido el amor. Y quiero deciros que me ha hecho tanto bien. Y ahora quiero contaros a todos la experiencia que yo viví. Me avergüenzo, pero el testimonio es bueno. Hace un tiempo, un hermano que está presente me vio fumando por la calle. Hermanos, yo tenía problemas con el tabaco. Y yo pensé que toda mi vida de adventista se había terminado en ese momento. Cuando descubrí que mi hermano no se había chivado, no me había... Finalmente, el corazón, no sé lo que me pasó, pero sentí como un golpe que me hizo reflexionar y decir: yo tengo que dejar de fumar. Y volví a Dios y le pedí en oración: por favor, Señor, ayúdame. Y él dijo: le había pedido muchas veces que me quitase el tabaco, pero no lo había conseguido. Pero esa vez lo conseguí. ¿Y sabéis cómo lo conseguí? Claro que gracias a Dios, pero gracias a la impresión que recibió mi corazón del amor de mi hermano, quien me aceptó como si no hubiese hecho nada malo. Y allí en la iglesia dijo: por favor, fulanito, ¿puedes venir aquí arriba? Subí al estrado. Y en el estrado el diácono dijo: te doy las gracias por haber actuado como actuaste, porque esa forma de actuar ha hecho que yo triunfase sobre el tabaco. Hermanos, yo ya no fumo. Y se dieron un abrazo los dos, y los dos lloraron. Querido amigo, a veces no nos damos cuenta de la repercusión que tiene el juzgar. Porque cuando uno juzga no redime, esclaviza. Pero cuando uno no juzga, le ayuda al otro para decir: reflexiona, te quiero. Se trata de que tú venzas porque estamos contigo. Y uno se quita las cadenas y finalmente puede entrar en eso tan bonito que es la experiencia de la salvación. Vamos al segundo texto. El segundo texto es este, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué riqueza tiene este texto? Nos habla de dos verbos, y los dos verbos son mirar y ver. Mirar y ver. Pero nos dice algo sorprendente. Somos capaces de ver lo pequeño, lo que no se ve, la paja, pero no somos capaces de ver lo grande, lo que se ve, la viga.
Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Que seas capaz de ver la paja y no ver la viga. ¿Sabes de lo que me está hablando este texto? De cómo funciona el cerebro humano. Y ahora vamos a adentrarnos en un tema apasionante. ¿Sabéis que el siglo XXI se conoce como el siglo del avance cerebral, del conocimiento del cerebro? Hoy podemos decir cosas del cerebro que antes no podíamos decir. ¿Y por qué hoy podemos decir cosas que antes no se podían decir? Porque hoy tenemos una tecnología que nos permite hacer afirmaciones. La tecnología nueva ha desarrollado una rama de la ciencia que se llama neurociencia. ¿Sabes lo que hace la neurociencia? Investiga el funcionamiento del cerebro. Y ahora fijaos qué maravilla. Aquí tenemos el cerebro. Durante todo el siglo XX se pensó que el cerebro funcionaba a través de dos medios: los procesos químicos y los toques eléctricos. Así funcionaba. ¿Qué es lo que ha permitido descubrirse en el siglo XXI? Que el cerebro funciona con energía. Y cuando uno se pone a investigar esto, que nosotros tenemos una idea muy vaga de lo que es la energía, cuando nosotros nos ponemos a investigar esto, hoy la ciencia se encuentra con tres desafíos. Fijaos, los tres desafíos que tienen que ver con el cerebro es cómo entender las ondas cerebrales, cómo entender las células glía y cómo entender el engram. Y yo me imagino que dirás, pastor, no entiendo nada. Yo te explico, pero muy así por encima. Las ondas cerebrales significa cómo trabaja el cerebro a través de la energía. Impresionante. Las células glía son células de energía, no células de carne. Y los engram es una masa oscura que permite que la energía se desarrolle y se multiplique de una forma exponencial. Nosotros, hasta el siglo XX, estábamos acostumbrados, cuando se hablaba del cerebro, a ver esto. Esto sería un cerebro visto lateralmente. Ya sabéis, el cerebelo, la parte frontal, y esto es un corte. Hoy, con la nueva técnica, esto es, ¿cómo se dice? La edad de bronce, ¿cómo se dice eso? El paleolítico. O sea, una cosa, esto queda tan atrás, porque hoy con la nueva tecnología, con los nuevos aparatos, fijaos que cuando se adentra uno en el cerebro, no ve carne, ve un mundo totalmente diferente. Eso es el cerebro. ¿Pero cómo es el cerebro? ¿Dónde está la protuberancia y el cinglio? ¿Dónde? No. Estamos hablando de energía. Y entonces tú te adentras en el cerebro y ves como un cuadro misterioso, irreconocido. Cuando se analiza, por ejemplo, el córtex, la parte prefrontal, que es donde nosotros pensamos, razonamos y emitimos juicios, cuando se pone el hombre a pensar, de pronto se dibujan figuras de energía. Y uno se dice, pero ¿qué es eso? Pero cuando uno va al cerebelo, uno se queda, pero vamos, pasmado. El cerebelo, ¿sabéis qué es lo que está aquí detrás? Bueno, la función del cerebelo es el GPS del cuerpo. Es decir, es el que se encarga del equilibrio, el que se encarga de la coordinación y el que se encarga del control del movimiento fino. Esto se dice muy rápido y muy fácil, pero es complejísimo. Por ejemplo, tú cierras los ojos y sabes exactamente en qué posición está todo tu cuerpo. Así que si haces así, tú no pasa nada aunque no te veas.
Hay algo por dentro que te detecta. Mira, el pie lo tienes así, o lo tienes así, o la mano lo tienes así. ¿Cómo se hace eso? Energía. Energía. Coordinación. Cuando tú tienes que hacer muchas cosas a la vez, hay que mover miles y miles y miles de músculos, millones de fibras. ¿Para qué? Para que todo actúe coordinado. Así que si quieres levantar una mano, imagínate que te quieres asomar al balcón y tienes que coger una cosa lejas, te agarras con esto y con la pie haces el contrapeso. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo coordinas todo un cuerpo de esta manera? Energía. Control de movimiento fino. Es decir, un boxeador se llama movimiento brusco. ¿Qué ocurre cuando una modista coge una aguja y con un hilo intenta meterlo por el agujerito? Tú sabes la cantidad de cosas que tiene que mover el cuerpo para hacer el movimiento despacito, medido. O un cirujano que coge el bisturí y no puede pasarse ni un milímetro. Nosotros no le damos valor a eso, pero ¿qué elemento puede generar un movimiento tan preciso? El GPS. ¿Y cómo lo consigue? Con energía. Tú fíjate lo que hemos descubierto en el siglo XXI. Cuando yo estudié psicología en la facultad en el siglo XX, quiero decirte que hay muchísimas cosas que me enseñaron que están totalmente desfasadas. Hoy entramos en un mundo diferente. Mira, hay un científico, un astrónomo, Craig, que él dice cuando, claro que también está preocupado, digamos, investigando el cerebro, dice, es más complicado, mucho más complicado, infinitamente más complicado el cerebro del ser humano que el universo. Un astrónomo, alguien que conoce muy bien las leyes astronómicas, cuando se pone a investigar el cerebro dice, increíble. Y él dice, qué gran misterio es el cerebro que hoy solamente hemos llegado a descubrir el 3% de toda su capacidad. Y dice, si con el 3% ya quedamos deslumbrados, ¿qué sería de un cerebro que funcionase al 100%? A veces no sabemos las maravillas que Dios hizo en nosotros. ¿Qué es lo que se ha descubierto del cerebro? Fijaos lo que vamos a comentar ahora. Primero, que el cerebro es flexible. ¿Tú sabes lo que significa esto? Mirad, durante todo el siglo XX hasta el siglo XXI se pensaba que la ontogénesis, es decir, que hasta los 18 años, que es el desarrollo del ser humano, las neuronas crecían. Con lo cual se decían que la edad donde el ser humano es más inteligente es hasta los 18 años, porque tiene todas las neuronas al 100%. Pero, como la concepción del cerebro era rígida, cuando uno empezaba 19, 20, las neuronas empezaban a morir. Empezaban a morir. Claro, tú ahora imagínate, 20, 21, 22, es joven, pero una persona de 90 años... ¿Qué se pensaba? Que cuando el cerebro fallaba, decían, claro, es que es viejo. Es decir, su cerebro ya no tiene neuronas. ¿Qué vamos a hacer? Porque las neuronas, se decía, no se pueden producir. Hasta los 18 años sí, después ya no. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que la producción de neuronas no depende de la edad, sino que depende de la actividad. Es decir, cuando una persona no trabaja su cerebro, las neuronas mueren. Pero cuando un cerebro trabaja, aunque tenga 90 años, las neuronas se crean. Esto fue un descubrimiento tremendo, porque esto cambia todo el planteamiento de lo que somos nosotros. Segundo descubrimiento, el cerebro se puede reconfigurar. ¿Tú sabes lo que significa esto? Vamos a verlo. Imaginad que tenemos dos cerebros y los tenemos configurados de forma diferente. Uno en positivo y uno en negativo. Esto es una forma de hablar. Fijaos,
¿Qué ocurre cuando dos cerebros están configurados de forma diferente? Que aunque miren lo mismo, no ven las mismas cosas. ¿Has oído bien, eh? Dos cerebros que estén configurados de diferente manera, aunque miren lo mismo, no ven las mismas cosas. Y ahora entramos en una cosa muy interesante. ¿Sabéis lo que es esto, verdad? Imaginad que yo ahora os traigo, esto es súper conocido, una hoja en blanco con un punto negro en el centro. Y os pregunto, ¿qué veis? Como esto ya se lo sabe todo el mundo, oye, a mí ya no me cogen. Una hoja en blanco con un punto negro. Tú puedes disfrazar tu realidad, pero la verdad, ¿sabes cuál es? Que cuando alguien te muestra una hoja con un punto negro, tú te fijas en el punto negro. Eso simplemente es una evidencia de cómo trabaja tu cerebro. No es la hoja con el punto lo que importa, sino cuando tú vives, ¿cómo funcionas? Fijaos, porque esto es muy curioso. Imagínate tú que ves un grupo de personas sonrientes y felices. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Cómo funciona el cerebro? Que cuando tú les ves por primera vez te impresionan. Te gustan, qué guapos, qué elegantes, oye, te impresionan. Pero cuando empiezas a conocerlos, empiezas a dejar de ver sus virtudes y te empiezas a fijar en sus defectos. El reconocimiento inicial, ¿sabes lo que significa? Que dentro tenemos reminiscencias de cómo Dios trabajó con el ser humano. Pero la tendencia, la configuración del cerebro nos lleva ¿a qué? A ver los defectos, a ver lo malo. Esto tiene mucha importancia porque cuando tú miras el mundo que te rodea, tú tienes 20.000 cosas buenas, bueno, vamos a ser un poco, y 1.000 cosas malas. 20.000 cosas buenas y 1.000 cosas malas. ¿En dónde te fijas? Verás que centras toda tu atención en los problemas. Es que fíjate, qué vida más injusta, es que mira lo que me pasa. Tú no eres capaz de ver la hoja en blanco, tú no eres capaz de ver todas las cosas buenas que tienes. Basta con que tengas un problema para que te olvides de todo y finalmente solamente te quedes con el punto negro. ¿Por qué actuamos así? Porque tenemos mal configurado el cerebro. Y parece que de forma natural nos quedamos siempre ¿con qué? Con los defectos. Este hermano me ha hecho 5 favores, pero me ha hecho una faena. Yo te pregunto, ¿con qué te quedas? Oye, vale, me ha hecho una faena, pero me ha hecho 5 favores grandiosos. Me olvido de la faena y me quedo con las 5 cosas grandes. No. Tú me has podido hacer 5, 20 o 40, pero si tú me has traicionado, amigo mío, aquí se acabó. ¿Por qué evaluamos las cosas de esta manera? Porque tenemos el cerebro mal configurado. ¿Tú te das cuenta? Fíjate, porque ahora vamos a una... Bueno, antes de esto, ahora vamos a una cosa muy interesante. Cuando una persona se habitúa a tener malos pensamientos y a ver solamente lo negativo, el cerebro termina configurándose de tal manera que solamente ve lo malo y solamente ve lo negativo. No ve nada más. Y entonces se cumple lo que dice la Escritura, Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Por qué hay gente tan rara que solo ve lo malo? Porque el cerebro está configurado y no es capaz de ver lo bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconfigurar el cerebro. Porque lo bueno, el gran descubrimiento, es que el cerebro se puede reconfigurar. Y la pregunta es, ¿cómo se reconfigura? Y cuando tú vas a la Escritura te responde. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad.
Te lo voy a decir de otra manera. Cuando tú sacas fuera de tu mente lo negativo y solo piensas en positivo, el cerebro empieza a cambiar. Empieza a cambiar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en lugar de ver lo malo, solo ves lo bueno. Por eso cuando una persona ama, el amor produce, como se llama, una reconfiguración urgente. ¿Qué pasa cuando tú amas a alguien? Que te dicen sus defectos y pasas de ellos. ¿Qué es lo que solamente ves? Lo bueno, lo que te gusta. Por eso cuántas veces los padres cuando hablan con los hijos, mira, este chico no te conviene, ¿pero por qué? Por esto, pero a mí eso me es igual, pero yo le quiero. Oye, pero si te... Es igual. ¿Qué es lo que ve? Solo ve de acuerdo a lo que tiene configurado en el cerebro. Y si tienes una configuración para ver lo bueno, solo ves lo bueno, no ves lo malo. Pero si lo tienes configurado para mal, solamente ves lo malo, no lo bueno. Qué importante es que conozcamos al ser humano. ¿Cómo funcionamos? Pero la gran noticia es que el cerebro se puede reconfigurar. Vamos a por el tercer texto, y ya con esto terminamos. Mateo 7, 4 y 5. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de un problema. ¿Y sabes cómo se llama ese problema? Ese problema se llama hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es cuando una persona, en lugar de tener una personalidad, tiene dos. Una es el ideal. ¿Cómo te gustaría ser? Me gustaría ser simpático, alegre, siempre positivo, no quejoso, el ideal. Y luego está la realidad. ¿Y cuál es tu realidad? Que no lo soporto, que estoy hasta la coronilla. La realidad. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alguien aquí que sea perfecto? Nadie. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que todos tenemos una doble personalidad. Y me gusta mucho la definición que hizo del cristiano un psicólogo creyente. Fijaos lo que dijo. El cristiano es aquel que lucha cada día para que sus dos personalidades se conviertan en una sola. Digo, qué bonito, porque eso estamos hablando de realidades. Podemos ahí, no, quitar, somos perfectos, somos... Tú puedes decir lo que quieras, pero la realidad es la que es. Por eso, ¿qué es el cristianismo? Fijaos también qué definición más bonita. Es el arte de dejar de ser hipócrita. Es que está clavado. El cristiano es el arte de dejar de ser hipócrita. Porque todos somos hipócritas, nos guste o no nos guste. Pero ahora fijaos. La hipocresía genera sufrimiento. Y ahora vamos, recordad que estamos en el tercer parte, que es muchos de nuestros sufrimientos, ¿a qué se deben? Vamos a ver ahora esto. Yo no sé si sabéis lo que es esto. No. Bueno, yo os ayudo, porque yo lo he mirado, ¿vale? Yo os ayudo. Esto es una prueba evaluativa que se llama el polígrafo. El polígrafo. Esto tiene un nombre diferente. El polígrafo se le llama de otra manera también. Detector de mentiras. Ahora fijaos porque, mira, que aquí esto estoy un poco, con unos dedos, unos cables en el pecho, una cinta en el brazo y un detector en el asiento que la persona no se da cuenta. Con eso, ¿qué intenta hacer el polígrafo? Ver las reacciones corporales. Y se miden 3 ítems: las palpitaciones, la sudoración y el timbre de voz. Fijaos en esto.
ocurre cuando uno miente? Primero, palpitaciones. El corazón empieza a cambiar. Segundo, el cuerpo empieza a reaccionar y reacciona sudando. Y tercero, cambia el timbre de la voz. Es decir, el cerebro se produce un cambio. ¿Tú te das cuenta qué significa esto? Esto significa que cuando tú metes pensamientos negativos dentro de ti, te van a afectar el corazón, el cerebro y todo el organismo. Por eso, cuando el cerebro no funciona bien, el problema es tu salud. Empiezas a sufrir. Vamos a explicarlo ahora un poquito más teológico. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que en su cerebro solamente había pensamientos buenos, solo pensamientos buenos. Y este cerebro que Dios creó tenía una configuración específica. Hoy la palabra configuración se entiende muy bien porque los móviles, los ordenadores, los aparatos hay que configurarlos. Tú tienes un programa, tienes que meterle ciertas cosas, hay que configurarlos. Bueno, así lo hizo Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando entró el pecado? Que el cerebro se volvió egoísta. ¿Eso qué quiere decir? Que empezó a tener pensamientos malos. Los egoístas no tienen pensamientos de nobleza, de generosidad, de servicio, de entrega. No, 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 no. El egoísmo se mide porque tiene pensamientos egoístas. Yo y yo. En el momento que el cerebro se volvió egoísta, el ser humano perdió la imagen y semejanza que Dios le puso. Y entonces, ¿qué tuvo que ocurrir? Tuvo que producirse un reajuste cerebral, una nueva configuración para albergar los malos pensamientos. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Aunque el cerebro es capaz de reconfigurarse y trabajar con malos pensamientos, sin embargo, el polígrafo lo que nos indica es que el cerebro no trabaja bien. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo que una bombilla de 125 si tú le pones en un cableado de 220. Te dura un tiempo, pero luego ¡pah! Cuando el cerebro trabaja con malos pensamientos, no trabaja bien, trabaja forzado. Empieza a generar problemas porque no estuvo hecho nunca para manejar ideas o sentimientos de odio, de venganza, de malos... Nunca fue creado el cerebro para tener o albergar pensamientos negativos. Fue hecho para albergar solo pensamientos positivos. Así que es normal que cuando una persona, boom, 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 envenena su cerebro y finalmente terminas teniendo problemas físicos, las enfermedades psicosomáticas, pero también puede llegar incluso el cerebro a desajustarse y no funcionar bien. ¿Tú sabías que hay más enfermedades mentales que enfermedades físicas? Pero muchísimas más. Y si tú le preguntas a un médico cuántas enfermedades físicas hay, te dice, miles. Pero tú le preguntas a un psicólogo, a un psiquiatra, a un neurólogo, ¿cuántas enfermedades hay? Y te dice, cógese usted el DSM-5 y verá usted un libro así, con letra pequeña, todo de desajustes mentales. Bueno, y yo termino. Y fijaos, hemos visto lo siguiente, un pasaje que se divide en tres partes diferentes. La primera parte, recordáis que hablábamos, nos habla de la importancia de llevarnos bien con los demás. El segundo nos habla de cómo funciona el cerebro. Y el tercero, de que muchos de nuestros sufrimientos los generamos nosotros por albergar en nuestro cerebro cosas que no están bien. El vínculo entre los tres
es directo. Podemos ir para arriba o para abajo. Fíjate, ¿por qué tú sufres? Porque tu cerebro no funciona bien. ¿Pero por qué tu cerebro no funciona bien? Porque tus relaciones con los demás no son buenas. ¿Sabéis que las malas relaciones con los demás afectan al cerebro de una forma muy especial? Cuando alguien te chilla porque le has tratado mal, cuando alguien te desprecia, cuando alguien... Eso aquí, decimos aquí también, pero el corazón también está ahí. Pero es que, fíjate, podemos hacerlo así, pero también podemos hacerlo así. Es decir, cuando tú te llevas mal con los demás, tu cerebro empieza a dejar de funcionar bien. Y cuando tu cerebro no funciona bien, tú empezarás a tener preocupaciones que te generarán sufrimiento. Bueno, ¿es fácil o es difícil? ¿Es fácil llevarse bien con la gente? ¿Es fácil pensar siempre y solo en positivo? ¿Es fácil alejar de nosotros las preocupaciones y los sufrimientos que nos da la vida? Hermanos, yo no puedo decir que eso es fácil, porque vivimos en un mundo como en el que vivimos. Ahora, fíjate en esto. ¿Sabéis quién es este? Fíjate cómo oró en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La pregunta es, ¿David pedía una reconfiguración o una nueva creación? Una nueva creación. Sí, Señor, una nueva creación. Ahora, no podemos olvidarnos de esto. Para que Dios pueda producir una nueva creación, tú necesitas reconfigurar tu cerebro. Dios no va a producir la creación mientras tú albergues dentro de ti malos deseos, malos pensamientos acerca de los demás. Así que es verdad, todos necesitamos que Dios nos cree de nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero no te olvides de una cosa, Dios solamente hará esto cuando tú reconfigures tu cerebro, alejes lo malo. No estoy diciendo que de vez en cuando venga alguna cosa que te cueste quitar, pero tu planteamiento, tu actitud, ¿cuál es? Positivo, positivo, positivo y positivo. Cuando tú reconfigures el cerebro de esa manera, Dios entonces dice, yo ahora haré un nuevo corazón, un nuevo cerebro para ti. ¿Cómo se consigue esto? Acuérdate. Jesús dijo, no juzguéis. ¿Tú te das cuenta de la profundidad que tiene esta declaración? Y el poco caso que le hacemos. Ahora fíjate, Jesús dijo unas cosas muy interesantes. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Jesús también dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sabéis en realidad todos estos textos a dónde nos llevan? La solución para todos tus problemas está en Jesús. Yo no sé cuál puede ser tu problema. Mi recomendación, vete a Jesús y pídele misericordia. Porque si hay algo en el que Jesús o Dios es débil, si puedo decir la palabra débil, es cuando alguien compungido busca misericordia. Hay cosas que Dios no puede negar y la misericordia es una de ellas. Pide misericordia y el Señor, que conoce muy bien tu problema, Él te ayudará, te bendecirá y te transformará. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.